Al profesor Santiago Collado, de la Universidad de Navarra, y a mí nos tocó desarrollar la pregunta dentro del workshop acerca de si la filosofía podía aportar algo en la elucubración física acerca del determinismo, indeterminismo, causalidad, necesidad, etcétera. Y la aportación que hicimos nosotros fue trabajar desde el punto de vista de la filosofía la idea de que, si bien es cierto que la filosofía podría no tener un espacio propio para trabajar con la física, porque su método, sus consecuencias, sus planteamientos son radicalmente diferentes. Si bien es cierto eso, sin embargo, las preguntas filosóficas y las preguntas de la física son preguntas al final de un mismo ser humano. Y es el ser humano el preocupado por la unidad del conocimiento. Y en ese sentido, aunque los métodos se distancien mucho, porque son métodos experimentales o métodos teóricos y métodos globales como los de la filosofía, al final la pregunta los une, porque la inquietud humana pide integrar los conocimientos para respuestas a inquietudes globales. Y en ese sentido sacamos un buen provecho de este workshop, porque se vio durante el desarrollo de él cómo las diferentes preocupaciones filosóficas y físicas convergen en preguntas que podríamos llamar radicales o preguntas globales, ¿no? Uno de los expositores, el profesor Juan Arana, remarcaba mucho esto, que hoy la filosofía o planteamientos globales los hacen los científicos, y la filosofía estaría convocada a volverse a preocupar sobre planteamientos globales como lo que les preocupan a los físicos. Y en ese sentido creo que una gran enseñanza de estas jornadas es que si no hay un enfoque interdisciplinar, será muy difícil lograr esa unidad del conocimiento. Y en ese sentido, este primer acercamiento que tuvimos en el workshop ha cumplido con creces. Hemos tenido de diferentes metodologías, acercamientos que van haciendo cada vez menos técnicos los planteamientos para acercarlos a un punto más convergente, y desde ese punto de vista colaborar cada quien con lo que pueda aportar, ¿no? Bueno, habría que hacer dos tipos de conclusiones. Una que sería más de corte humano, ¿no? Y otra sería más, digamos, temático, ¿no? Las conclusiones de corte humano es que hemos comprobado que al final, por encima, como decía hace un momento, de las diferentes disciplinas especializadas, como hay un interés que decía yo que las rebasa, que es humano, al final este tipo de encuentros, como se cumplió ahora mismo, permiten encontrar no solamente puntos convergentes, sino puntos a futuro. De aquí salieron varias inquietudes de trabajo posterior, no solamente con los que habíamos sido asignados como partners, ¿no? Sino con aquellos que descubrimos sobre la marcha, que tenían temas y cosas que nos podían llamar la atención, y hemos encontrado varios grupos o parejas de investigadores que han hecho un match, y entonces en ese sentido lo que podríamos llevarnos como de muy buena conclusión es que humanamente sacamos grupos nuevos de inquietudes, grupos nuevos de colaboración y de investigación. Y luego en lo ya más temático, creo que una gran conclusión es que se reveló el carácter quizá menos definitivo y menos contundente que desde la filosofía siempre se ha observado algunas conclusiones de la física, en concreto mecánica cuántica, ¿no? Se remarcó mucho durante el workshop que la mecánica cuántica tiene más, no solamente de teoría, sino que son diferentes versiones sobre una perspectiva de la micromateria, y que no hay una sola versión definitiva, y entonces aquellos desarrollos filosóficos que querían ser demasiado coherentes con la mecánica cuántica tienen que advertir que tampoco es tan definitivo aquello, que se está trabajando todavía, que hay diferentes perspectivas y que no necesariamente hay que tomarlo como definitivo, ¿no? Y esa es una consecuencia. Y la otra, temáticamente hablando, creo que habrá que destacar que la enseñanza es que para hablar de determinismo e indeterminismo, el planteamiento es en buena medida filosófico y global, pero no puede hacerse sin tomar en cuenta lo que las ciencias permiten establecer como determinismo y determinismo. Entonces, en ese sentido, la ciencia destaca en ciertas esferas comportamientos deterministas y en otras indeterministas, y eso, la reflexión sobre ello global es de corte filosófico, y no hay fundamentalmente ningún tipo de desencuentro entre ambas perspectivas, y es una enseñanza importante porque al final creo que sobre la marcha y de manera concreta logramos observar que ya en la discusión fina no había en general desencuentros, sino al revés, había una convocatoria de ambas disciplinas para aparecer juntas, ¿no?